todas, todos y todes. Bienvenidos aquí al podcast de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán y del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Pues bueno, como cada programa, me complace darles la más cordial bienvenida. Y pues bueno, han sido temas realmente muy interesantes, muy importantes relacionados con los derechos humanos. Hemos tratado temas pues bastante variados y diversos, pero el de hoy me parece un tema muy interesante también, igual que todos los demás, porque pues bueno, toca ciertas situaciones muy particulares, ¿bien? Toca temas relacionados, sí, con perspectiva de género, por supuesto, pero con ahí algunos conceptos que me parecen súper interesantes y que no solamente aplican para la situación relacionada con la perspectiva de género, sino realmente trastoca a todas, absolutamente todas las personas que conformamos pues esta sociedad michoacana, esta sociedad mexicana y cualquier otra sociedad o cualquier otro grupo o cualquier persona o individuo. Y pues bueno, también tengo que reconocer que me da muchísimo gusto tener aquí el día de hoy a mi compañera, muy apreciada también, Itzia Barajas Rodríguez, quien pues bueno, también trabaja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán y quien actualmente es la subcoordinadora de equidad entre mujeres y hombres. Itzia, muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Pues muy contenta de estar acá, Julio, agradeciendo la invitación y qué bueno que den espacio a estos temas. Yo pues feliz de poder compartir un poquito contigo también en este escenario de la radio. Excelente, pues Itzia, pues mira, la verdad es que me complace mucho estar aquí contigo porque tú eres la experta realmente en estos temas, ¿no? Y quisiera realmente que, bueno, que el público radio escucha también, digamos, tenga, pues el programa realmente es muy breve, pero que tenga, digamos, estos pequeños y grandes conceptos que tú manejas de forma magistral. Primeramente, Itzi, antes de comenzar, eh, Itzi, ¿qué entendemos o qué es lo que tendremos que entender por interseccionalidad? ¿Qué es la interseccionalidad y cómo nos sirve a nosotros? Pues bueno, la interseccionalidad, así como el nombre lo dice, es todo aquello que nos atraviesa y que puede hacernos o estar en un privilegio o por el contrario, ser más vulnerables a ciertas violencias o discriminación. Son aquellas condiciones como mi raza, mi color de piel, mi nivel socioeconómico, si soy mujer o hombre, no binario, si pertenezco a la disidencia sexual, si pertenezco a una comunidad de indígena, un pueblo originario, si soy una persona con discapacidad o si soy una mujer blanca que tiene otros medios para acceder a la educación o a otros espacios laborales, o si soy un hombre heterosexual o una persona con VIH. Es decir, son todas aquellas líneas que pasan por nuestro ser y que dentro de esta cultura, dentro de este sistema, provocan que tengamos mayor o menor acceso a ciertas posibilidades, a cierta educación y por lo tanto que seamos o privilegiados o vulnerados en ciertos espacios o aspectos de nuestra vida y nuestro desarrollo. Claro, Itzi, entonces esto me hace pensar algo, un ejemplo burdo, pero creo que a lo mejor podría ser lúdico. Entonces seríamos como unas piezas de Lego. Ujú, O sea, es decir, somos, nos van formando, digamos así, los Legos, ¿no? Vamos ujú. poniendo uno sobre otro. Entonces, más o menos sería así la cuestión de la interseccionalidad. Pues sí, yo creo que más bien es como es como un tejido, como un enramado, como un suétercito que tejes, como una raíz que forma parte de ti que tal vez no lo puedes quitar tan fácilmente como sería una pieza de Lego, aunque sí la imagen es adecuada, es como aquello que nos va a dar esta unidad y que bueno, y que puede también modificarse con el paso de los años. Por ejemplo, en este momento podemos o no vivir con alguna discapacidad, más adelante puede ser que la tengamos, ¿no? Bien, y a todo esto, hablabas, por ejemplo, dabas ejemplos, digamos, anteriormente, como por ejemplo una persona con discapacidad, una persona indígena, una persona blanca, una persona de la comunidad diversa sexual. Pero entonces estaremos hablando de interseccionalidad si yo digo, por ejemplo, un hombre heterosexual indígena con discapacidad. ¿Sería esa cuestión como la interseccionalidad? Sí, totalmente. Ahí lo que podemos dar lectura, o lo que podemos entender, son todos estos grupos que históricamente y estructuralmente han sido vulnerados, que tienen deudas históricas o que tenemos más bien deudas históricas con estos grupos, o que es más difícil que accedan al ejercicio de ciertos derechos o a que ocupen ciertos espacios de toma de decisiones, por ejemplo, que accedan a la educación
o que incluso en este imaginario social o cultural que tenemos a desarrollar relaciones interpersonales laborales puedan verse en situaciones de discriminación o no, porque así este perfil que tú planteas sería muy distinto a un hombre blanco, heterosexual, con cierta posición económica o que tiene la posibilidad de acceder por estos factores de la economía a otro tipo de educación o de salud o de ejercicio, incluso de alimentación. Claro, y en esas circunstancias, sí. Entonces, nosotros podríamos entender entonces, por ejemplo, si lo enfocamos a la cuestión de la perspectiva de género, bien, Ujú. enfocado muy particularmente en las cuestiones, por ejemplo, de las mujeres. Bien, si nosotros enfocamos la interseccionalidad en este punto esencial, entonces esto quiere decir que, eh, bueno, primeramente me parece que es un hecho que las mujeres efectivamente, como lo comentas, no Ujú. tienen las mismas oportunidades que, por ejemplo, un hombre heterosexual blanco y con Ujú. una posición económica pudiente. Ujú. Bien, las personas que digan lo contrario creo que tendrían que cuestionarse ciertas situaciones muy particulares. No obstante, partiendo de esta premisa, ¿no? Entonces, si ponemos un hombre blanco heterosexual pudientemente económico, al lado de una mujer, heterosexual, pudiente, morena, ¿sería las mismas situaciones particulares que pueda acceder al mismo goce, uso y disfrute de los derechos humanos? En este caso ya está atravesada ella por el género, ¿no? Por la brecha que existe de género, por la idea que existe hacia las mujeres y también hacia los hombres, hacia la masculinidad o la feminidad. Y aunque esta mujer que tú me planteas puede tener quizás mayores accesos que una mujer con discapacidad o que una mujer de la diversidad sexual, no se compara tampoco al perfil del varón que tú me comentas, porque sigue existiendo ciertas desigualdades o prejuicios o estereotipos que impiden que accedamos de la misma forma a las oportunidades que tendríamos que estar accediendo. No tendríamos que estarlo pidiendo, pero es algo que ocurre. Claro, y por ejemplo, las acciones afirmativas que existen actualmente, hay una de ellas, la cual me parece muy interesante, la cuota de género, por ejemplo, ¿no? Ujú. Cuando se trata de cuestiones, digamos, electorales, es decir, el 50% tiene que estar conformado por mujeres, el 50% tiene que estar conformado por hombres, pero realmente esta medida, esta acción afirmativa, realmente, digamos, el simple hecho de que la ley lo establezca, esto ya quiere decir que ya, pum, ya hay igualdad entre mujeres y hombres. No, claro que no, creo que hay un montón de resistencias e incluso estas cuotas pueden manipularse o no. Sin embargo, es necesaria y es necesario que exista. Es un acercamiento que tiene que acompañarse de muchas otras acciones afirmativas y que tiene que acompañarse en que modifiquemos incluso los planes de estudio, que revisemos las políticas públicas, que busquemos campañas que busquen sensibilizar y concientizar y colocar estos estereotipos negativos muy lejos del imaginario de las infancias y de las adolescencias, que haya un proceso emancipatorio de lo femenino, de las mujeres, de los cuerpos feminizados, y que a todo esto, a pesar de las resistencias y de las críticas que existen, pues pueda irse sumando la sensibilización, la concientización de todas las personas, de la población, de las personas servidoras públicas. Entonces, aunque en este momento pueda criticarse por muchos factores, yo creo que es sumamente necesaria y es adecuada, ¿no? Claro, y a todo esto también, fíjate que me viene a la mente algunas cuestiones, por ejemplo, que hemos tenido una amplia experiencia, por ejemplo, juntos, y la cual Ujú. es un placer compartir contigo espacios, por ejemplo, cuando vamos a dar algún tipo de charlas o cuestiones. Fíjate que en alguna ocasión me llamó mucho la atención una pregunta que hacía, bueno, un cuestionamiento, realmente no era un cuestionamiento, era una imposición que hacía una persona, servidor público, que no tampoco voy a decir en dónde, que decía, bueno, y es que pues los hombres también somos maltratados. A los hombres también nos pegan las mujeres, a nosotros también nos humillan, a nosotros también nos violentan Ujú. física, Ujú. emocional, sexual y de otras maneras. Y entonces, ¿por qué para nosotros, los hombres, no hay un tratado internacional o una ley federal o una ley estatal que defienda los derechos de los hombres, por ejemplo? ¿Y por qué si está en este caso la Convención Belém do Pará, por ejemplo, o los instrumentos federales para protección o erradicación de la violencia contra la mujer, o por ejemplo, porque existe en Michoacán también la alerta de violencia de género, ese tipo de Ujú. cuestiones, a Ujú. este tipo de cuestionamientos que la verdad realmente creo que no se tiene como la perspectiva completa realmente para poder hacer ese tipo de pero ¿qué opinión te merece este tipo de comentarios? Por supuesto que estamos en un sistema donde tanto hombres como mujeres, género no binario, están siendo violentados. Sin embargo, las violencias que sufren o la discriminación que sufren las mujeres
y los cuerpos feminizados son, pues, híjole, importantes porque se salen de un mandato de masculinidad, lo decía Rita Laura Segato, ¿no? Que este mandato de masculinidad se tiene que cumplir generando violencia para seguir manteniendo este poder, esta simetría de poder. Y al respecto, estos otros mandatos de masculinidad llevan a muchos varones a generar violencia, a generar falta de empatía, a minimizar o erradicar la parte de sus emociones, porque es una cuestión formativa, ¿no? También ella le hablaba esto como una pedagogía de la violencia, o pedagogía de la violencia. En el caso de las mujeres y de los cuerpos feminizados, se generan estas desigualdades por el hecho de ser mujeres, por el hecho de no cumplir esta norma que existe o este mandato que se da desde el momento de nuestro nacimiento. Las situaciones por las que nos violentan son distintas. Claro. El cuerpo de la mujer está profundamente cosificado. No es normal que nosotras tengamos que salir a las calles para luchar por nuestros derechos. No es normal que cuando hay una víctima de feminicidio se cuestione su vida sexual o si estaba tatuada o no estaba tatuada, que es algo que no ocurre en la otra parte, ¿no? Y que es que es una lectura que nos permite ver incluso cómo en nuestro imaginario, en nuestro proceso, cultural, normalizamos ciertas desigualdades hasta el hecho de no permitirnos ver la diferencia entre estas violencias de las que somos víctimas. Ajá. Las cifras también son distintas. Una mujer es asesinada cada 2.3 horas, cada 2 horas y media, por el hecho de ser mujer. Una mujer hasta el 2017 había un estudio que decía que al cumplir los 16 años, el 60% de las mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. Y esos son los casos denunciados únicamente. Ajá. Había otra estadística por ahí que decía que en el mundo, entre los 15 y los 39 años, el primer acercamiento sexual de una mujer fue obligado. Es decir, fue un abuso o una violación. Entonces, estas estadísticas son terribles, son avasalladoras y creo que sirven precisamente para dar luz el por qué es necesario que existan ciertas medidas, ciertas acciones afirmativas, ciertos protocolos que procuren la protección de la seguridad de las mujeres, que procuren la erradicación de la discriminación y de las violencias. Claro. Uh-huh. Y por ejemplo, como estas afirmaciones, ¿no? Que yo he escuchado, bueno, es que andaba a horas que no tenía que andar, ¿no? Uh-huh. O por una calle, porque andaba sola en la calle, uh-huh. ¿no? O por ejemplo, esta frase también súper emblemática, que de hecho, pues te la escuché a ti, ¿verdad? Es que si lloras te vas a ver muy fea, ¿no? Uh-huh. No llores porque las que lloran se ven feas, ¿no? Uh-huh. Este tipo de pues microviolencias, micromachismos, que la verdad es que no creo que sean tan micros, uh-huh. porque realmente tienen un impacto importante uh-huh. en el comportamiento de una mujer, por ejemplo, ¿no? En el comportamiento de una persona, uh-huh. porque también hay otro punto, por ejemplo, a mí me salta también esta duda, ¿no? Dentro de la idiosincrasia general, pues bueno, es un tema que me gusta y que estoy inmerso pues en esta parte de la cuestión de la diversidad sexual, ¿no? Dentro de la idiosincrasia general se cree que, por ejemplo, una persona homosexual, un chico gay, pugna por ser una mujer, ¿no? Por ejemplo, es que si tú eres gay es porque quieres ser mujer, ¿no? He escuchado muchísimas veces esta frase. Entonces, esto sería parte de la violencia específica que se vive en contra entonces de las personas homosexuales, es decir, desde lo general se piensa que un chico homosexual quiere ser mujer. Entonces ahí tendría ya una interseccionalidad bastante marcada. Entonces uh-huh. es por eso que sufren tanta violencia o podría sufrir tanta violencia un cuerpo feminizado, por ejemplo, por ese tipo de situaciones. Uy, sí, claro, porque además está traicionando el mandato masculino, ¿no? Además está dejando de lado este privilegio que le había tocado en algún momento. Entonces viene sobre este cuerpo, sobre esta persona, toda la violencia del patriarcado, a inscribirse en él, a manifestarle que está súper mal lo que está haciendo y que va a ser castigado, porque de esta manera manda mensajes a otros, ¿no? A otros iguales, no a otras mujeres, no a otros hombres de la diversidad sexual, no binario, no manda el mensaje a sus iguales, que si tú te vas por ahí, te va a pasar lo mismo, ¿no? Si vas por ahí vas a ser objeto de violencias, vas a estar castigado. Ajá. Estos mandatos, estas pedagogías de la violencia, citando nuevamente a Rita Laura Segato, son tremendas porque las vemos de manera cotidiana en nuestros hogares. Hay por ahí un ejemplo que siempre te cuento que tiene que ver con el desarrollo que tienen, por ejemplo, los varones, donde se les obliga a ni siquiera manifestar, incluso hasta procesos creativos, porque se asume que otra va a ser su orientación sexual, que no tendría de malo, ¿no?
absolutamente nada. Tenemos que empezar a respetar y entender la diversidad humana en todo su, híjole, en todos sus crisoles, en todas sus polifonías, en todas sus formas, y de esta manera ir erradicando pues estos prejuicios que lo único que hacen es fomentar la violencia, porque en medida que los seguimos repitiendo, cuando repetimos un chiste, cuando hacemos burla, cuando en nuestra área de trabajo se integró un compañero de la diversidad sexual y yo pienso que integrarlo es darle una nalgada o hacer burlas sobre su vida sexual, entonces yo estoy reproduciendo la violencia. A nadie nos gusta sentirnos los malos de la historia, pero si yo hago esto, sigo reproduciendo estas estructuras que lo que hacen es volver más fuerte todo lo que vemos y que se ve de impactos como crímenes de odio, ¿no? Como transfeminicidios o como otro tipo de actitudes que van sumando a esta terrible situación que vivimos aún hoy en día. Claro, por ejemplo, estas frases también, de corres como niña, ¿no? O Claro. pegas como niña, o gritas como niña, este tipo de situaciones que realmente tienen, reitero, tienen un impacto importante en el desarrollo de las personas, ¿no? Porque pareciera que, bueno, nacemos y derivado de lo que determina el médico, de los órganos que tenemos bueno, los órganos genitales, los genitales que tenemos, ya tenemos una vida trazada, ¿no? Eres mujer y ya tienes que tener hijos, ¿no? Porque si no, pues, ¿cómo? Pues no te vas a realizar. O si tú eres hombre, no, tienes que formar una familia, tienes que ser el responsable de la familia, tienes que proveer a la familia, ¿no? Pero a todo esto, Itzi, también hay otra situación. ¿Por qué se dice que las mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans son más más invisibilizadas? ¿O por qué esta parte de la población, este grupo en condición de vulnerabilidad, por qué es tan invisibilizado? Porque por un lado son mujeres, que ya es lo primero que te atraviesa cuando estábamos hablando de interseccionalidad. Después viene a atravesarte algo más que es tu identidad de género, tu orientación sexual, tu expresión de género. Y esto frente a una cultura que es la heteronorma, que es la hegemonía de la heteronormatividad. Entonces, esto viene a colocarlas en un lugar donde pareciera que no merecen ser vistas. Y la lucha de las mujeres LGBT es súper importante porque se reconozcan sus derechos, por ejemplo, a formar una familia, sus derechos a la salud sexual y reproductiva, donde los médicos o las personas de salud tengan sensibilidad o tengan esta cultura, ¿sí? Para atender pues, con un acompañamiento adecuado y humano, sin estereotipos, ni prejuicios, ni castigos, ni señalamientos, ¿no? Esta búsqueda de sus derechos para ser representadas en espacios públicos, para que sea su propia voz la que se escuche, son víctimas de un montón de violencias también. Se les hipersexualiza, se les estigmatiza, las representaciones culturales que se dan a veces no son las adecuadas porque no están llevadas por ellas. Entonces, es por un lado, eres mujer, y por otro lado, perteneces a la diversidad sexual, es decir, hay como un montón de trabas frente al que tú pueda ser escuchada. Por eso yo creo que su lucha es profundamente poderosa, su papel dentro de los movimientos feministas es profundamente poderoso y nos toca acompañar y seguir, ¿no? Porque esta lucha es decolonial y trans incluyente. Claro. Y también justamente para ir cerrando el programa, como siempre se nos va súper rápido, hay muchas cosas que quedan al aire. Pero Itza, si por ejemplo yo soy un papá o soy una mamá, bien, o yo tengo mi pareja, bien, yo tengo una familia homoparental o lesboparental, y resulta que yo quiero educar a mis hijos, bien, los quiero educar, o mis hijos, mis hijas, los quiero educar de una manera adecuada, para que vayamos erradicando esta parte de la violencia de género. ¿Cómo podría yo comenzar con esto? Porque es cierto, no hay una escuela para padres, ¿no? Donde voy, aprendo y mi birrete y todo, ya soy un padre excelente, ¿no? Porque yo creo que es también en cierto modo, o sea, este problema que tenemos en la sociedad de reproducir conductas violentas. Pero si yo soy un padre de familia en estas circunstancias, ¿cómo puedo comenzar a educar de una manera adecuada a mis hijas, mis hijos o hijes, bien, para que ellos no crezcan con estos estereotipos y violencias de género que hemos perpetuado por tantos y tantos años? Pues yo creo que lo primero es cuestionarnos, ¿no? Cuestionarme qué tanto me asusta romper con estos estereotipos, qué tanto los estoy
replicando qué consumo, y no qué consumo nada más de comida, qué consumo visualmente, qué consumo de manera auditiva, qué es lo que estoy leyendo, y yo cómo lo llevo al hogar, yo cómo lo llevo a casa. Qué tareas creo que son designadas únicamente para mi pareja, en este caso si es mujer o si es varón, qué labores o qué tipo de conducta yo espero de mis hijas o de mis hijos. Yo creo que poner equidad en las tareas del hogar sin que una sea específica de uno o de otra, creo que puede ayudar un montón. Leer y platicar al respecto, incluso tener jueguitos de mesa o charlas sobre mesas donde aborden estos temas sin prejuicios y de manera libre, que la libre expresión de la personalidad también de cada uno de los integrantes de la familia, de las integrantes, de los integrantes, sea respetada y sea validada, y no hacer comentarios sobre los cuerpos de nadie, sobre la orientación sexual de nadie, porque esto nos lleva al mismo lugar. Entonces, cuestionarnos y tratar de modificarlo en conjunto con nuestra familia, haciéndome responsable si yo soy la tutora o la madre o el padre de alguna infancia o de alguna adolescencia, para poder dar esta crianza en amor, en igualdad y en equidad. Excelente. Y sí, pues Ujú. reitero, se nos va muy rápido el tiempo del programa. Me gustaría seguir platicando de ese tipo de cuestiones, pero desgraciadamente ya no tenemos más tiempo. Itzia, te agradezco muchísimo el hecho de estar aquí. Es para mí, como siempre, un honor. Muchísimas gracias, Julio, por la invitación. Un fuerte abrazo. Al contrario, Itzi, Ujú. gracias a ti por aceptar la invitación, por estar aquí y compartirnos pues esta probadita de tu conocimiento que realmente me parece a mí que es realmente extenso. Eres una persona maravillosa, Itzi. Ay, qué bonito. Y pues bueno, a todo nuestro público, a todos nuestros radioescuchas, agradecemos muchísimo el hecho de que estén aquí, a todas las personas que se dan cita desde casa, desde su computadora, que nos escuchan, bueno, solamente en audio o que nos ven, que nos visualizan. Muchísimas gracias desde cualquier plataforma digital, desde cualquier punto que ustedes se encuentren en el estado, o en el país o en el planeta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y conocer un poquito más de lo que son los derechos humanos. Pues bien, y pues bueno, por mi parte será todo. A nombre pues, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán, agradezco muchísimo su atención. Nuevamente, Itzia, gracias. Nuevamente, David, gracias por esta tan distinguida atenciones que tienes para con nosotros. Muchísimas gracias. También al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y sobre todo, gracias a todas, todos y todos ustedes quienes hacen este programa, porque este programa no es nuestro, este programa es completamente suyo. Mi nombre es Julio César Bermúdez Paz y gracias por su tiempo y su atención.